En esos palcos de GNP, lo de este personaje sería algo insignificante. Ahí hay destrozos, borracheras, tirar dinero de a 500, de a 1000, sintiéndose el rey Midas, muchos de ellos, gozando la vida loca. Este personaje sería un chamaco de pecho comparado con todo eso. Nomás que no está grabado. Yo no soy un mantenido de la política, como muchos que están viviendo y que son mantenidos de la política y que tienen ahí, pasan de diputados a senadores, de senadores a alcaldes, de alcaldes a senadores, de diputados, son vividores de la política. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Perfiles Guerrerenses, un programa dedicado para conocer la historia, trayectoria, trabajo y crítica de esos personajes que están marcando la vida pública en Guerrero. Bienvenidos a este podcast. ¡Comenzamos! Sergio Montes Carrillo es originario del puerto de Acapulco. Sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato los estudió en esa ciudad. Cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo. Trabajó en la iniciativa privada por más de 23 años en responsabilidades de dirección como gerente regional, divisional y subdirector respectivamente. Del 2006 al 2023 estuvo apoyando la construcción de la Resistencia Civil Pacífica Morena AC y Morena Partido Político. Del 2016 al 2019 fue representante ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proceso 2017-2018 dirigió la defensa jurídica de los triunfos electorales de Morena en el Estado de Guerrero. En el proceso del 2021 realizó la capacitación de estructuras electorales como prestador de servicios profesionales. Ha participado como analista político en varios medios de comunicación, programas de radio, dirigiendo espacios en medios digitales como comentarista político. En noviembre del 2023 presentó su renuncia al partido de Morena y actualmente es integrante de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, Sergio, por habernos aceptado esta invitación, porque déjenme comentarles que Sergio es un personaje de la vida política de Guerrero muy polémico. Él ha hecho fuertes declaraciones en diversas ocasiones y hoy es un gusto tenerlo aquí. Y vamos a iniciar, Sergio, platícanos un poco de quién es Sergio Montes, cómo te involucras en la política en estos, pues que llevas, ¿qué? 23 años. 20 y tantos años, así es. Lo acabas de leer en la semblanza, en la breve semblanza. Estuvimos en la iniciativa privada y teníamos dentro de estas tareas algunas inquietudes políticas. Llega el momento en que combino la iniciativa privada con la política y en un momento determinado decido ya participar de manera más abierta, más constante en la construcción de un partido a hoy mayoritario, que lo creamos desde el 2006 con el gobierno legítimo hasta el 2014 cuando le dan su registro. ¿Pero qué te impulsó en entrar a la política? ¿Qué es lo que te impulsó? Lo que nos debió haber impulsado a muchos ciudadanos, el cambio, el de matizar muchas de las cosas que estaban pasando y decirle al partido hegemónico en ese momento, al viejo partido PRI, así es, PRI, que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de manera errónea y que teníamos que buscar todos un cambio, pero un programa, un proceso de cambio. Pero tú estabas en la iniciativa privada, sí, no claro. Estabas en la política. No, por supuesto. ¿Y no te gustaba lo que estabas viendo? No me gustaba lo que estaba viendo y creo que ahí entendí como ciudadano que si tú quieres cambiar, necesitas meterte, necesitas hacer. Yo cubrí mis necesidades primarias cuando estuve laborando y en un momento determinado dije, ya estoy listo para dedicarme a esto de la participación política. ¿Qué edad tenías? Estábamos hablando de entre 35 y 40 años. O sea, entraste grande a la política. Ya, sí, claro, por supuesto. Yo no he vivido, yo no soy un mantenido de la política.
como muchos que están viviendo y que son mantenidos de la política y que tienen ahí, pasan de diputados a senadores, de senadores a alcaldes, de alcaldes a senadores, de diputados, son vividores de la política. ¿De qué vive Sergio Montes? Yo vivo de mi trabajo jurídico. ¿En qué trabajo? Nosotros tenemos un despacho jurídico aquí en una de las calles muy tradicionales del centro de Chilpancingo y hacemos trabajo sobre todo la defensa legal y jurídica de los temas electorales. Hacemos la defensa ante los procesos que inicia en línea muchos candidatos, asesoramos a algunos políticos que participan en los temas de alcaldías y entre asesorías y entre juicios estamos haciendo nuestro trabajo. De algo tenemos que vivir, ¿no? De algo tenemos que vivir y mantenemos una gestoría de servicios profesionales. Coordino a un grupo de muchos compañeros que son muy eficaces y eficientes en temas como las capacitaciones hacia la cuenta pública, hacia las contabilidades de los ayuntamientos, entre las capacitaciones a las estructuras electorales, y nos encargamos de buscar y de colocar esas capacitaciones y a eso nos dedicamos. Tenemos que vivir de algo. Muy bien, Sergio, pero platícanos alguna anécdota personal que hayas vivido en esta transición de la vida privada con la vida pública, es decir, de tu trabajo en la iniciativa privada a la política. ¿Alguna anécdota que tú recuerdas? Muchas, mira. Pero la que te haya marcado en esta, por ejemplo, cuando fuiste personaje importante en la creación del movimiento de Morena. Sí, las anécdotas y las vivencias en la construcción de un partido político son muy complicados. Por ejemplo, nosotros sufrimos mucho en la asamblea constitutiva allá por noviembre del 2013, cuando le tocó a Guerrero. Acaban de pasar los huracanes, cuando pegaron los dos huracanes y las calles estaban, las avenidas, calles y carreteras estaban destruidas como están ahora, nada más que allá estaban destruidas por el huracán que acababa de pasar, y aquí están destruidas por el huracán de los políticos, y sufrimos mucho en la construcción de un partido político en su asamblea. Tienes como partido político nacional, tienes dos formas de constituirte: en asambleas distritales y en una asamblea estatal, y Morena en ese momento se constituyó con asambleas estatales y tenemos que reunir 3,000 personas, entonces es muy complicado esas tareas, y luego las movilizaciones a la Ciudad de México también, que tenemos que hacer toda una estrategia. Movilizábamos a más de 6,000 guerrerenses en más de 120 autobuses que se movían en todo lo ancho del estado, y muchas convivencias y mucha participación política. La gente de abajo, la gente que construyó este movimiento, son muy nobles. Déjame decirte que adelantándome a tu pregunta, eso es lo que ya no hay. Lo que nosotros construimos murió en el 2019, se acabó. Al momento de que logras el poder, pierdes el partido y pierdes la esencia del proyecto. Se murió. Yo ya no estoy, yo nunca ya no estuve contento con un partido político que se desdibujó y ya no era el que habíamos creado. Entonces yo no me alejé de un partido porque tenía yo algunas urgencias de carácter individual, sino porque se había perdido ya la esencia del partido. Lo que construimos ya no era lo mismo. Es decir, ¿no te saliste porque no te dieron un cargo? No, por supuesto que no. Mira, yo hubiese tenido la oportunidad, como muchos, de ser diputado local o regidor, o ser candidato a otro puesto de elección desde el 2018. Yo creí en un proyecto, me mantuve en un proyecto, establecí prioridades de un proyecto, y sin lugar a dudas que no me arrepiento de haberlo hecho, porque para que tú puedas hablar, Irving, tienes que tener la cola corta. Cuando yo hablo de todos esos personajes con los que hicimos mucho trabajo político y se quedan callados sin decirme nada, ¿por qué crees? Tú dime. Pues porque no tienen nada que decir de mí, porque no tienen ninguna esencia de decir: se metió a un cochupo, le di dinero, establecimos relaciones de complicidad, yo le di algo ilegal. Nada. Por eso yo tengo la cara limpia de decir: tú eres esto, tú eres esto y esto, porque yo no me metí en esas complicidades. ¿Por qué crees que callan? Porque si tengo la boca grande, es porque tengo la cola chica. Esa es una de las condiciones. Ahora, tienes mucha cola que te pisen, mejor cállate.
Porque cada vez que sales y hablas, te van a dar un golpe en la boca para que te calles. Porque tampoco puedes opinar si fuiste un corrupto. Tampoco te puedes opinar. La otra vez estaba yo riendo porque había una persona de oposición que decía que estaba en el partido hegemónico, de viejo partido hegemónico, que decía, y nosotros estamos con el nuevo cambio. Pero si venías del partido anterior, o sea, por favor, hay que ubicarnos. Bueno, esa pudiera ser también algunas críticas que te harían los que te están viendo, porque tú estuviste en Morena. ¿Por qué decidiste irte a MC y no al PRI, no al PAN, no al PRD? ¿Por qué MC? Si también ahí hay personajes que tú criticaste, personajes que le hicieron mucho daño a Guerrero. ¿Por qué decidiste MC? Mira, Movimiento Ciudadano es un partido que tiene 25 años. Antes se llamó Convergencia. A partir del 2000, él nace en 1999, un año antes del milenio, del nuevo milenio. Y cambia a Movimiento Ciudadano en el 2011. De hecho, hasta había ya un pleito jurídico por la águila parista, que era un emblema del partido Guinda y era un emblema del partido Naranja. Entonces, dentro del espectro político, es el partido con menos negativos. Es el partido que tiene una posición menos negativa porque no ha sido gobierno. Porque además en sus estatutos y en su declaración de principios maneja la socialdemocracia, que es una ideología creada en Europa, donde no se creía en el capitalismo voraz, ni tampoco en el socialismo o comunismo, y nace una socialdemocracia donde se busca que apoyar o ayudar como aquí se le conoce, con programas sociales, a la gente que se va quedando atrás y meterlas en el cabuz del progreso. Entonces, todo esto me llevó a tomar una decisión de que es el partido menos conflictivo, que tiene menos negativos, que no ha sido autoridad y que puede crecer. Y, por ejemplo, yo en el partido viejo del Revolución Institucional no iría nunca al PAN tampoco, no coincido con él. Y tampoco puedo ir a un partido como el Partido de la Revolución Democrática, que en aquel tiempo todavía era nacional, cuando nosotros decidimos salirnos en noviembre del 23, y tampoco decidí, porque era un partido que estaba en franco retroceso, ¿no? Entonces establecimos compromisos con este partido y estamos en la construcción de esta nueva oposición. Si tú como partido político no haces tu trabajo y no entiendes que tienes que abrir equilibrios, porque cuando no hay pesos y contrapesos, se produce todo un desequilibrio y empiezan los excesos. Entonces este partido naranja tiene que crear los equilibrios, porque el partido mayoritario no puede llevarse todo, no puede estar. Esa película ya la vimos. Los que tenemos más de 50 años ya vimos esa película del partido único, del partido hegemónico, con sus excesos y sin contrapesos, y donde había un abuso muy fuerte del poder. Eso ya lo vivimos en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Eso ya lo vivimos, ¿no? Todos los que rebasamos 50 años ya vimos esa película. Entonces, no nos gusta esa película. ¿Cuál es la diferencia en la estrategia entre Morena y MC, tú que estuviste dentro de Morena? Todos los partidos políticos, nadie te va a decir que está a favor de la corrupción o que está a favor de la opacidad, y te van a decir en su declaración de principios y en sus estatutos lo correcto que es estar en sus filas. Todos te van a decir. Pero sin lugar a dudas hay una crisis del sistema del partido político, porque ya en el ejercicio del poder se crean burocracias y esas burocracias se incrustan en esos partidos políticos. Si tú haces un ejemplo y un resumen de los partidos políticos, de todos, los 6 nacionales, te vas a dar cuenta que todos están en crisis. Unos más, otros menos, pero todos están en crisis. ¿Hasta Morena? Todos están en crisis, por supuesto. Es un partido que no tiene vida orgánica. Es un partido que lo único que se mueve son por clanes, y son clanes, o como decíamos en la vieja soviética, nomenclaturas. Es un partido que no tiene vida orgánica, que todo es de manera vertical, y que es un partido que en un momento u otro, como un castillo de naipes, se va a venir abajo, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, ¿por qué decidimos? ¿Por qué? Es una pregunta muy clara. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Porque vuelvo a repetirte, creo que Movimiento Ciudadano es un partido que tiene los 25 años de experiencia, que tiene la oportunidad de hacer gobierno,
y que en su estatuto se declara de presión de principios nos vamos a someter para poder construir algo mejor, algo nuevo, un proyecto que crea instituciones, no liderazgos. A este país le hace mucho daño los liderazgos mesiánicos. Este país ya no se puede dirigir con liderazgos mesiánicos que cada 50 años o cada 30 años nos vengan a salvar del maloso vecino del norte y de los españoles que vienen a vendernos espejitos y de la China popular que viene con su Nao de China y todo eso. No, tenemos que crear instituciones fuertes, instituciones que nos lleven a fortalecer la vida democrática de este país. Yo ya no creo en los liderazgos individuales, yo creo en los liderazgos colectivos. Pero ¿cómo confiar en estos liderazgos en este partido que tú estás ahora adentro de este partido, cuando vemos que tienen a un diputado que se está gastando el dinero en los casinos, vemos que tienen a una diputada que no figura en el Congreso del Estado? ¿Cómo cambiar esa forma de hacer política, que ya la gente no quiere ese tipo de personajes políticos? Mira, yo he sido muy, muy crítico en que yo veo y analizo que hay dos plataformas donde puedes hacer una vida política de contraste con los diferentes partidos, que son las representaciones ante los órganos electorales y que son los congresos. Porque ahí se tiene que vivir la vida parlamentaria, la vida política. Tienes que hacer un contraste con iniciativas, con posiciones, con temas, y que los partidos políticos, por ejemplo, en este Congreso, donde solamente hay 2 de 46, 2 representantes del nivel ciudadano de 46, pues son minoría, y que no pueden hacer muchos de los cambios. Ahora, su comportamiento, su vida particular, la forma en que se manejan, efectivamente se van a dar cuenta. Yo ya aprendí una cosa, yo ya no me voy a meter a defender a nadie, que cada quien se defienda y que cada quien se asuma. Pero están dentro de tu partido. Por supuesto, y hay que criticarlos. Y yo le digo a los ciudadanos que nos están escuchando, critíquenlos, analícenlos a todos, exhíbanlos a todos, porque son como chivos sin cristalerías todos ellos. Tenemos que aprender a decirle, a ver, tú partido de tal, con tus candidatos, a ver, decía, este partido hegemónico tuvo mayoría en el 18, en el 21 y en el 24, ¿sí? Tiene 3 legislaturas con mayoría. Y había un partido político que los llevaba, que ahorita ya es minoritario, pero que les daba la vuelta, un solo sujeto les daba la vuelta a todos, y se movían alrededor de él. Era un tipo que los manejaba a su antojo, y que este tema de llevar este Congreso de una forma en que le convengan a ciertos grupos, pues es en perjuicio de la ciudadanía. Hay que exhibirlo, no están haciendo su trabajo. Es un Congreso de los más opacos, es un Congreso de los que tienen más retraso legislativo, es un Congreso que tiene iniciativas muy superfluas, para no decir intrascendentes, para no decir insustanciales. Es un Congreso que tiene problemas de asistencia, es un Congreso que sus comisiones se instalan tarde, se instalan de manera desordenada, no tienen un enfoque. Hay muchos temas en la congeladora. Bueno, hay un tema que te punta de pies a cabeza al titular de la Junta de Coordinación Política, cuando se presentan los buscadores de cuerpos de los desaparecidos, y le dice, es que yo desconocía que ya había una iniciativa en la legislatura pasada que ya estaba estipulando que le dieras personalidad, recurso propio a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Entonces dice, es que no sabemos. Bueno, entonces, como eres legislador, y como eres presidente de una comisión tan importante, de una Junta de Coordinación Política, y no sabes lo que te dejó la legislatura pasada para que analizaras en eso. Entonces, son obsequiosos, la oposición no es oposición, porque se manejan con los viejos controles. Mira, yo sostengo que uno de los grandes problemas que hay en esta cultura política es los círculos para no llamarles de otra manera, los círculos de intereses, los círculos de la cadena de favores que se dan. Las complicidades. Los círculos de complicidades. Los mismos que estaban con el tricolor, después pasaron al amarillo. Los mismos que están en el tricolor y en el amarillo ahora están en el guinda. Son los mismos. Velos.
Analízalo, son los mismos que tuvieron el chaleco tricolor, el chaleco amarillo y el chaleco braguinda. Son exactamente lo mismo. Como el grito de una de las acciones afirmativas, si llega uno, llegan todos. Llega uno de esa cadena de favores, llegan todos. Se traen a los más corruptos, a los que tienen opacidad, a los que no hacen nada. Ahí están las cadenas de favores. Conclusión, no haces exactamente nada y repites los mismos vicios del viejo régimen. Entonces, uno de los grandes problemas de esta clase política son los grandes temas de complicidades entre la clase política. ¿Se debe de legislar entonces para prohibir el chapulineo? Que esos que se salen, que se brincan a otro partido. Ese es uno de los temas muy importantes. ¿En qué momento cuando tú llegas en una diputación o en un municipio con un color, con una marca, y te sales de ese porque se vale? Se vale que dejes de ser militante de un partido político como Churchill, ¿no? Que decía, dejé al partido para no perder mis principios, ¿no? Mis principios son más grandes que el partido donde yo milito, decía el gran Churchill. Entonces, se vale que cambies, por supuesto. Y la gran temática es, ¿qué tanto tienes que dejar ese puesto para cuando te vas a otro partido político? Y además, hay temas de coyuntura que tienes que analizar. ¿Quién se queda? Si te vas con el suplente, ¿quién asume? ¿En qué momento? Porque no es lo mismo que te vayas de diputado, que llegaste por mayoría relativa, que por representación proporcional. No es lo mismo. No es lo mismo que llegaste como alcalde. No es lo mismo. Entonces es un tema muy importante. O sea, ¿qué sucede cuando te vas del partido que llegaste y cómo se suplen las deficiencias de cuando dejas el poder y lo tienes que dejar el cargo? Ya no soy de este color, ahora soy de este, ok, pero dejo de ser el cargo que me dieron. Es muy importante esa iniciativa. Y eso me lleva a otra pregunta también sumamente interesante sobre el tema de las ideologías. ¿Cuál es la ideología de Sergio Montes? ¿Todavía existen las ideologías? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Soy demócrata. Yo me defino como demócrata. Yo creo que, como algunos analistas dicen, que las ideologías se murieron después del muro de Berlín. Cayeron las ideologías en el muro de Berlín. En esta cuarta transformación o en este proceso de formación del partido hegemónico, se creó mucho el tema de que eras conservador o neoliberal. Se creó mucho ese tema de los neoliberales o de los conservadores. Y muchos de los que son militantes se crearon en ese fundamentalismo. ¿Qué es ser un conservador y qué es ser un neoliberal? Pues obviamente que no somos un partido, no somos un país que no tenga procesos capitalistas. Obvio, vete a un banco y te vas a dar cuenta que está operando lo mismo en Francia, en España, que en México. Son procesos capitalistas y aquí son más salvajes, porque aquí pagas como 25 impuestos. Vete a pedirle dinero a un banco, vete a sacar un crédito, un crédito hipotecario, y vas a ver cómo te dejan sin dinero. Y en otros países es diferente. O sea, a ver, tenemos que analizar bien qué son. Las ideologías tienen que ver más con los sistemas de producción. Ahora todo el mundo está, ni la China popular socialista. Es socialista, es una mezcla de partido de Estado con temas del capitalismo salvaje. Bueno, es la fábrica del mundo, ¿no? Entonces yo me defino como más demócrata que cualquier otra definición. Muy bien, Sergio. Eso me lleva también a otra pregunta. Guerrero actualmente está atravesando por un momento clave en términos políticos y en términos electorales. Desde tu punto de vista como analista y estratega, ¿cómo ves el futuro de Guerrero? Mira, Guerrero desde hace muchos años ha sido un estado muy complicado, muy conflictivo. Hasta los años 70, muy pocos gobernadores terminaban sus 6 años. O se iban o los iban, ¿sí? A partir del sexenio de Figueroa y luego el de Alejandro Cervantes Delgado, luego el de José Francisco, luego el otro Figueroa que no terminó, luego siguió el de René Juárez, ¿sí? Después de Figueroa hubo un interinato, luego fue René Juárez que terminó, después fue Seferino que también terminó, después fue el otro que ya no terminó, ¿sí? Que ya no terminó. Entonces en 60 años, más o menos es un 60-70% de los que han terminado y un 30%. Es muy complicado, Guerrero. Es un estado donde los mismos
los mismos movimientos sociales se dividen en muchos. ¿A cuántos coordinadoras ves aquí del magisterio? Como 3 o 4. ¿Cuántos del CENTE? Como 2 o 3. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, aquí se dividen por todos y para todo. Entonces es muy complicado. No hay desarrollo, no hay producción, no hay una política de incentivar la iniciativa privada, no hay inversión, no hay una creación de empleos, no existe como un proyecto de cómo acabar con esta miseria que tanto lacera a este estado. No la hay. Y déjame decirte, aquí me lleva a lo otro, mira. Hay una falacia legislativa, una falacia totalmente. Nepotismo sí o nepotismo no. Sí. La presidenta manda una iniciativa. La presidenta que trae el 80% de aprobación, toda poderosa. Si algo tiene México es que vive un presidencialismo feroz. Feroz. Dile que no a un presidente de la República. Ya se lo dijo el verde, se lo dijo el verde. Mentira, eso es mentira, eso es contubernio con ellos, hombre, eso es arreglo entre ellos. Fue una farsa. Por supuesto que fue una farsa. ¿Necesitaban el voto del verde en el Senado para pasar? Si el PAN y MC dicen, nosotros vamos con ustedes, no lo necesitaban. Es una farsa. Fue una farsa. Al poder presidencial faraónico no le dices que no. Luego, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues es lavarse y no pagar los costos políticos de ese nepotismo. Y recuerda que también tiene ella el voto del veto. Bueno, pues mira, ¿recuerda? Ya quedó. Exactamente, y no lo vetó. Entonces, ¿cómo legislas en 2025 para que una ley se aplique en el 2030? Dime, ¿cómo lo haces? ¿Por qué no esperas que se constituya la nueva legislatura en el 27 y que pueda votarse en el 29 y que se ponga en práctica en el 30? No somos un país serio, pero aparte de eso, fíjate lo que te voy a decir, y es la primera vez que lo digo en una entrevista y en un análisis. Lo que quieren es que el Tribunal Electoral, que ya perdió credibilidad, que están totalmente alineados al poder, los Felipillos y la que es presidenta, la Mónica, están totalmente inclinados. No vieron nada del rebase de topes de campaña, no vieron las miles y miles de bardas pintadas, no vieron todo el derroche, no vieron el derroche en el 23-24. Están desacreditados. Ellos son los que van a pagar el costo de lo que es la mala fama por decidir. Fíjate bien que cuando te lo estoy diciendo, marzo del 25, para septiembre que empieza el proceso electoral, de septiembre a diciembre, que empiezan los procesos internos de los partidos políticos, los que se sientan excluidos van a recurrir al tribunal y el tribunal les va a ordenar que se les incluya en las encuestas o en los procesos para elegir. Y el tribunal les va a decir si pueden ser electos como candidatos a gobernador, el de Zacatecas, el de San Luis Potosí y el de Guerrero. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ellos son los que van a pagar el costo y no la presidenta CONA, que se lava las manos y dice, pues yo las mandé, pero ya ves cómo son estos ambiciosos vulgares, ya ves cómo son. Yo buena onda lo mando, pero ya ves, no me hacen caso. Pamplinas, falacia. Bien, Sergio, interesante esto que estás comentando, pero acuérdate que también ella misma dijo que va a ser el partido quien va a decidir y va a poner un candado, ¿no? Pero los estatutos del partido no están por encima. ¿Cómo se constituyen nuestras leyes? Primarias, secundarias y terciarias. Un estatuto es una ley terciaria. ¿Contra la ley primaria? ¿Qué puedes hacer? Nada. Y antes no se van en lineamientos, que ya te puedes ir a la cuarta, ¿no? A la cuarta etapa. Pero así es, primarias, secundarias, terciarias y te vas a los lineamientos. No pueden estar por encima de la Constitución. Claro. Ahora, hay un debate sobre el tema que manejaste de que nadie, que la gobernadora actual no prometió nada. Hay un debate muy fuerte en donde se dice que no votaron por Morena, votaron en contra del PRI, ya no querían al PRI que gobernara, ya no querían en ese momento estaba Mario Moreno, había una hartazgo político, un hartazgo contra ese régimen que tú al inicio de esta conversación has criticado, claro. Ese régimen que mucho daño le hizo al estado de Guerrero. Por eso trabajamos. Y entonces ahora estás del otro lado. Pero ¿qué opinas? Ya lo mencionaste un poco, pero profundiza más en ese tema del chapulineo. Tú ahorita estás en MC, ¿después no te vamos a ver en otro partido? ¿No? ¿Tus comisiones están fijas? El chapulineo se puede determinar o se puede clasificar cuando tienes un cargo público y te vas a otro partido político sin dejar el cargo público. Es el chapulineo.
Cuando tú cambias de partido político, lo haces por diferentes formas. ¿Se vale el cambio de partidos políticos? Por supuesto. Ningún partido político es químicamente puro. Ninguno, porque todos son procesos de otros, ¿sí? Y al momento de que Morena se desplome como un castillo de naipes, se van a formar otros institutos políticos y la gente tiene que ir allá. La gente que se sale de un partido político tiene que ir a otro partido. Es diferente. El chapulineo es sobre un cargo público. Ahora, hay gente que tiene 4 o 5 chalecos en un proceso de 3 años o de 2 años. Eso también es promiscuidad política. El partido que formamos, que hegemónico hoy, fue mi primer partido. Yo ya tenía más de 35 años. Fue mi primer partido. Hoy, con más de 50 años, Movimiento Ciudadano es mi segundo partido. Y si yo creo que está en crisis ese sistema y termino por decir bye a donde estoy militando, pues yo creo que la vía para mucha gente como nosotros, como yo y como otros, es la vía ciudadana. Independiente y quedarse sin meterse, porque ya aprendes, ¿no? Ya estableces que no vas a entrar. Yo era muy romántico de la política, como buen... ¿Creías en Obrador? No, yo no creía en un proyecto. Creía en un proyecto. Nos hicimos un compromiso de cambiar este sistema. Cuando nosotros vimos que estaba violando sobre el propio proyecto, dijimos, hasta aquí se acabó. Porque no somos ciegos. O sea, parte importante es que yo no soy un borrego, perdón por lo de la palabra tan francesa, donde yo necesito un pastor. Yo no necesito un pastor que me pastoreen para hacer trabajo político. Pero un líder moral, hablabas de los liderazgos. Ya no creo yo en los liderazgos morales. Yo creo que Andrés Manuel para muchos de nosotros fue el último liderazgo y que terminó mal para muchos de nosotros. No lo criticamos, porque criticar lo que apoyaste es como negar tu pasado. No lo niegues. Creímos en un proyecto, no se dio, punto. Se lo cerramos, se acabó. Para mí Morena es un proyecto terminado, muerto y concluido. Así, muerto y concluido, no más. Yo no busco, ni tampoco buscaré. Si no se da en los siguientes, pues ahí se acabó. Digo, no solo de partidos políticos vive el hombre. Sí, Sergio, estos últimos 3 días se han dado situaciones muy complicadas en temas políticos y sociales. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta Guerrero de acuerdo a lo que has estado viendo en estos últimos días? No hay la pobreza extrema. La pobreza con la miseria. En una ocasión, el titular de bienestar local, de aquí del estado, Pablo Gordillo, establecía que habían sacado de la pobreza con una tarjeta que les daba aproximadamente 33 pesos diarios. Si ese es el nivel que ellos consideran que quitas de la miseria, porque una ama de casa o una mujer recibe 33 pesos diarios de un programa social, entonces ya tú te imaginas cuál es el concepto que tiene de crecimiento. Este estado no ha recibido inversión importante para detonar muchos de los temas. No hay inversión privada, no hay estructura nuestro sistema carretero está destrozado. Este estado recibe, en este año está recibiendo 83 mil millones de pesos de presupuesto. 83 mil. El pasado recibió cerca de 81 más o menos, porque nunca es menor. Siempre va arriba. Sí. El anterior 70 y tantos, luego 75, luego 71, luego 60. Ha ido creciendo. Claro. No se ve en qué se va. No, bueno, también la inflación ha ido creciendo. Bueno, sí, no alcanza el dinero. Sí, pero de acuerdo a los controles inflacionarios, no te rebasa anualmente del 3-4%, no te lo rebasa, y el crecimiento del porcentaje es mucho. Eso sin tomar en cuenta los ingresos propios, que son otro ingreso más que no es mucho más adicional. Lo que aporta Guerrero. Pues no, Sí. no, porque se desplomó el principal ingreso, que era la industria sin chimenea, ¿no? Que era la industria turística. Sí. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos es detonar, hacer que este estado, con mucha miseria, pase a formar lo que se le llama la movilidad social, lo que se le llama pasar de ser pobres, miserables, a ser clase media, baja, media o alta, pero media alta, pero crecer en esos procesos de ingresos. Si para ellos 33 pesos diarios es la diferencia entre ser pobre y ser miserable, pues entonces te da la idea del concepto que tienen ellos. No, esto es más allá. Es que, mira, el gobierno del estado y los gobiernos municipales no pueden ser los únicos empleadores.
Por eso la gente se humilla, porque no hay fuentes de empleo. Porque tienes que andar buscando, tienes que hacer antesala, tienes que humillarte, tienes que estar como perder tu dignidad humana para que te den un puesto ganando 5,000 o 10,000 pesos mensuales. Yo prefiero que se detonen las fuentes de empleo como son en otros estados, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, donde hay fuentes de empleo que te van generando que el Estado no es el único empleador, que no puede ser el único empleador y que tienes que generar esas fuentes de empleo. Lo único que genera riqueza en estos procesos financieros y económicos de un país es el trabajo. Es lo único que te genera riqueza. Lo demás, lo que te genera son ingresos. Dale al ciudadano programas sociales toda la vida y te vas a dar cuenta cuando tengas así el costo, el gasto, y tengas los ingresos así, te vas a dar cuenta que no los vas a poder cubrir. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo te vas a meter a generar riqueza? Pues con generar trabajo. Y los programas sociales van a ir a la par del generar. Pero si están así los programas sociales y el ingreso está así, pues obviamente no vas a poder hacer nada. No vas a poder sacar a este estado. Y ese estado es muy difícil de gobernar. Por eso decíamos que mira, los del viejo régimen podían hacer todo, pero habían pasado por un proceso de regidores, de síndicos, de alcaldes, de diputados, de senadores, ya se la sabían. Ya se la sabían. A lo mejor era una ventaja o desventaja. Ya se la sabían. Pero tenían esa formación. En esta actual administración no hay ese proceso de adaptación, no lo hay. Entonces ahí rompes con muchas de las inercias de lo que tiene que ser una administración. Por eso es el caos. ¿Cuántos meses llevamos sin secretario general de gobierno? Pues un año ya, con lo de la manifestación de los normalistas. ¿Qué prioridad hay? ¿No es el segundo cargo más importante? Pero hay una encargada de despacho. Es que no es igual y que está violando la ley. Bueno. Que no es igual porque han abusado. Estos políticos de la 4T han abusado de la figura de las encargadurías. Así como han abusado de los transitorios. Así como han abusado en una iniciativa de ley. Han abusado de los transitorios. Se hace la iniciativa, se pasa el proceso y le ponen para aplicarse hasta el 2030. Abusan de los transitorios como abusan de las figuras de las encargadurías. Y no solamente el Estado, también los OPLES. Los OPLES apenas acaban de regular Instituto Electoral de Participación Ciudadana, acaba de darles cargo formalmente a los que están encargados de las secretarías, de las direcciones, perdón, todas eran encargadurías. Todas eran encargadurías. ¿Y cuál es la diferencia? Que a un encargado no le puedes fincar responsabilidades. Un consejo que le dieras a los jóvenes interesados en la política, ¿cómo se pudieran involucrar más? El tema de los jóvenes. Me preocupa mucho que un personaje tan minúsculo, tan pequeño como el que dirige al partido hegemónico en Guerrero, vaya y dé una disertación a una facultad de Derecho y le hable a los alumnos de honestidad, que les habla de lo hermoso que es esta cuarta transformación cuando está lleno de corrupción. Me preocupa que haga reuniones, gente como él y en otros estados, con los jóvenes, porque al joven le estás diciendo que pueden ser corruptos, que no importa cómo pueden llegar, pero que lleguen. Yo creo que a los jóvenes les tenemos que dar valores, que se preocupen, que analicen. A los jóvenes tienen que saber que en esta era digital, donde hay mucha información falsa, tienen que alimentarse no solamente de un solo sector, tienen que escuchar a los que les gusta, a los que medianamente les gusta y a los que no les gusta. De esa manera es un criterio mayor, porque si solamente te vas con los que te gustas, te formas un criterio fundamentalista y como los viejos regímenes fascistas, todo es negativo. Es uno de los problemas que tiene esta cuarta transformación, es que todo lo vuelve ideología, todo. Yo estoy mal porque yo no soy igual, porque no estoy en su partido. Yo estoy mal porque no pienso lo como ellos, pero tengo mi derecho de decirlo. Tengo contraste. Yo me he cansado de retarlos a debates y nunca han querido. Vamos contrastando. Al final de cuentas, que es un debate dialéctico. Su tesis, mi antitesis y la síntesis. Vamos creando un debate
muy claro, dialéctico de lo que es, y vamos entrándole, porque a este Estado le hace falta, y a este país le hace falta mucho el debate, desde el púlpito de la mañanera, y desde la radio o de otras cosas no se pueden hacer todo. Necesitamos discutir sin pelearnos, discutir respetándonos, discutir entendiéndonos, discutir respetándonos. Claro que no pueden estar de acuerdo conmigo, por supuesto, yo soy dueño de la verdad, pero vamos contrastando hechos, resultados. Si yo digo que este Congreso es un Congreso opaco, entonces que venga alguien que me dice, ¿por qué lo dices? Vamos discutiendo, mira, hay esto y esto, hay debates. Con argumentos. Con argumentos, por supuesto. Si yo digo, hay un desastre carretero y presento un video donde varios socavones hay en las carreteras de Guerrero, ahí está, bueno, que vengan y que nos digan, eso es mentira, eso no es cierto, además se está atendiendo y te presentan pruebas de que se está atendiendo. Ese es el debate, pero aquí te descalifican porque no eres igual que ellos. La unidad nacional con lo del vecino Gandaya del Norte, ¿quién está a favor del vecino Gandaya? Nadie, por supuesto que nadie. Pero tú no puedes irte a un nacionalismo chafa o a una concentración de unidad nacional cuando lo organiza un partido y además te descalifica. Bueno, tú vas a una fiesta donde no te invitan bien. ¿Tú vas a ir a una fiesta donde te digan no eres bienvenido? ¿Cómo vas a ir a una fiesta si lo organiza alguien que no hay diálogo con él? Aquí no hay diálogo. Están cerrados, son como Salinas. Ni los oyen ni los ven. Así está esta cuarta transformación con la oposición, porque son oposición. Y dicen que no acompañan a ese nacionalismo. A ver, los Estados Unidos es otro tema muy grande que ya no nos da tiempo. Pero yo les digo a los jóvenes, interésense por la política. Rápidamente, Sergio, hay un debate que se está dando en redes sociales que tú inclusive publicaste en tu Facebook, la foto, el video de un funcionario del gobierno del estado en donde está en estado de ebriedad. ¿Qué opinas sobre ese tema? ¿Dónde entra lo privado con lo público? ¿Cuál es tu opinión? ¿Dónde te quitas el chaleco de lo privado, de lo público? ¿Cuándo dejas de ser? Yo creo que es muy complicado ser un funcionario público y quitarte el chaleco en cualquier lado. Tienes que quitártelo en tu vida privada. Tienes que dejar de ser lo que eres, un representante. Imagínate tú a un funcionario, a un magistrado, imagínate tú a un rector, imagínate tú a un secretario orinando en la calle. Pues ya hubo un caso de eso. Pues sí, y hay muchos. Ya hubo un caso. Sí, y hay muchos más. Que hasta le quedó o bebiendo. Imagínate tú un tema de esa naturaleza, o haciendo escándalo, o golpeando a su pareja, o haciendo escándalo en barandilla. ¿Ya ha habido casos? Sí, ha habido casos. Entonces, a ver, ¿cuándo te quitas el chaleco de lo privado? Pues en tu domicilio, en tu casa. No se pueden meter en temas muy particulares de tus hijos, tu esposa, tu familia filial muy cercana, y además consanguínea. Claro que no, porque además ellos no saben política, pero si los metes, porque hay nepotismo, si están trabajando contigo, si eres un funcionario y te vas a beber a un lugar público y te descomponen, pero aparte del tema que tú dices, te graba tu propia gente que va contigo. Oye, pero la indignación de los amigos de ese personaje es para el que grabó, no es para el quien está en ese estado, es para quien grabó y lo exhibió. Bueno, pues obviamente dicen muchos de ellos, ¿quién no se ha puesto hasta atrás? Por supuesto, eso sería mojigato si dice uno que no, a muchos nos gusta el alcohol, por supuesto que sí, como te gusta jugar fútbol, como te gusta un agua de sabor, ¿no? Te puede gustar, pero mídete, en lo público no puedes caer en esa situación, y además cuídate con quién vas, porque ellos te graban a ti mismo. Entonces este debate donde ese personaje, que es el jurídico del gobierno en turno, pues le vas dando una razón a los que dicen que este gobierno es pura frivolidad, es puro desorden, que no hay un orden en eso. Entonces compórtate bien, hazlo bien. Claro que no es el único tema, si se grabaran lo que hacen dentro donde está el de tenis, allá en Acapulco, por la zona del Revolcadero, el estadio GNP, si grabaran lo que sucede en esos palcos de GNP,
lo de este personaje sería algo insignificante. Ahí hay destrozos, borracheras, tirar dinero de a 500, de a 1000, sintiéndose el rey Midas, muchos de ellos, gozando la vida loca. Este personaje sería un chamaco de pecho comparado con todo eso, nomás que no está grabado, ¿sí? Entonces, vamos subiendo, vamos viendo hasta dónde quita lo público y hasta dónde llega lo privado. No hagas en público, si tienes un cargo público, compórtate y compórtate bien. Y eso es lo que yo puedo decir, mi estimado Irving. Y también, finalmente, que nos pudieras dar, ¿dónde puede la ciudadanía saber más de ti, tus redes sociales, dónde te pueden leer? Efectivamente, gracias. Tengo mis redes sociales, tengo mi página personal, tengo ¿cómo le llaman ustedes? Fanpage. Tengo mis redes sociales. TikTok. Tienes un programa. Tengo mi programa se llama... Participo en una estación de radio y tengo un podcast que se llama Sin Medida. Sin Medida, que seguidamente estoy subiendo algunos temas de interés colectivo. Bueno, gracias amigos por haber sintonizado este programa, este podcast en Perfiles Guerrerenses. Es un gusto haber estado con mi amigo Sergio Montes Carrillo, un personaje sin lugar a dudas polémico aquí en el estado de Guerrero, y es un personaje que va a seguir dando de qué hablar en la vida pública. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.